Pero vamos ahora a la palabra del Señor, al libro de Gálatas, la epístola del apóstol San Pablo a los Gálatas. En el Nuevo Testamento, Gálatas, y vamos a leer del capítulo 1, versículos 1 al 10 de Gálatas. Gálatas, capítulo 1, vamos a ver esta mañana de los versículos 1 al 10. Hasta aquí ya hemos compartido algunos mensajes, algunos temas relacionados con esta epístola y con algunos temas interesantes que el apóstol Pablo plantea en este escrito, en esta epístola, en esta carta. Hoy día vamos a empezar a desarrollar un poquito más el texto, así que vamos a ir leyendo comprensivamente y comentando también algunas palabras interesantes que el apóstol Pablo menciona aquí en esta epístola. Vamos a esperar que todos lleguen ahí a Gálatas capítulo 1 y vamos a estar viendo del versículo 1 al 10. Vamos a hablar del único y suficiente evangelio de salvación en Jesucristo, que es uno de los temas que el apóstol Pablo desarrolla y defiende particularmente en esta epístola. Dice así: Pablo, apóstol, no de hombres ni por hombre, sino por Jesucristo y por Dios el Padre que lo resucitó de los muertos. Ya hablamos, ¿verdad?, acerca de la autoridad, de la importancia de la autoridad y cómo Pablo, desde un principio, establece su autoridad como líder espiritual. Ya hablamos acerca de eso algunos domingos atrás. Versículo 2. Y todos los hermanos que están conmigo a las iglesias de Galacia. También ya hablamos de esto, ¿verdad?, de cómo el apóstol tenía un círculo de discípulos y también cómo había una multiplicidad de iglesias en aquel tiempo. Justamente el domingo pasado hablamos acerca de eso, de la multiplicidad de iglesias, cómo habían iglesias en distintos lugares y cómo se fueron multiplicando, ¿verdad?, cumpliendo así el propósito del Señor. Y es como el apóstol Pablo aquí menciona, ¿verdad?, de hermanos que están con él, apoyándole, colaboradores del ministerio, a las iglesias que había en la región, en la zona de Galacia. Dice el verso 3, gracia y paz sean a vosotros, de Dios Padre y de nuestro Señor Jesucristo. Y aquí vamos a ver en el versículo 4 a continuación, de alguna manera, el resumen de lo que Pablo luego, más adelante en el resto de la epístola, va a desarrollar. ¿Ya? El evangelio único y suficiente de la salvación en Jesucristo. Dice, el cual, hablando de Jesucristo, ¿verdad?, el cual se dio a sí mismo por nuestros pecados para librarnos del presente siglo malo, conforme a la voluntad de nuestro Dios y Padre. Algunos estudiosos han titulado la epístola a los Gálatas como la epístola de la libertad, porque justamente una de las temáticas que el apóstol Pablo defiende y expresa, ¿verdad?, expone, es la libertad que tenemos en Cristo. ¿Ya? Debido a que falsas doctrinas, había una falsa doctrina que estaba tratando de ingresar y pervertir, ya había ingresado en realidad a la iglesia y estaba pervirtiendo a algunos hermanos, en cuanto a que para ser salvos había que también cumplir algunos requisitos de la ley de Moisés. ¿Ya? Cumplir algunos mandamientos, celebrar algunas fiestas judías, incluso circuncidarse. Algunos decían que para ser salvo, además de recibir a Cristo, de arrepentirse, poner su fe en Cristo, debían cumplir algunos requisitos de la ley. Entonces, Pablo, defendiendo el sano evangelio, la sana doctrina, habla de la libertad que tenemos en Cristo, que ya no estamos sujetos bajo la ley, sino que estamos bajo la gracia. Así que él aquí ya empieza, ¿verdad?, a establecer parte del punto que luego va a ir desarrollando en forma más extensa. Dice el versículo 5, a quien sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Hablando del Dios, ¿verdad?, vivo y verdadero, que envió a su Hijo a morir en la cruz a nuestro favor. Ahora, aquí vamos a ver el problema que se genera o por el que el apóstol Pablo es motivado a escribir esta epístola. ¿Ya? Él escribe esta carta
por un problema que se estaba desarrollando en las iglesias de Galacia. Dice en el verso 6, estoy maravillado de que tan pronto os hayáis alejado del que os llamó por la gracia de Cristo para seguir un evangelio diferente. ¿Cómo estaba Pablo? Estaba maravillado. Esa palabra literalmente significa extrañado, admirado, asombrado, estaba sorprendido. Sorprendido no solo por el hecho de que algunos estaban enseñando falsa doctrina, no solo por el hecho de que algunos creyentes de la iglesia en Galacia estaban aceptando esta falsa doctrina, sino que estaba maravillado además porque tan pronto ellos fueron desviados de la sana doctrina. No olvidemos que esta epístola probablemente el apóstol Pablo la escribe desde, ¿se acuerdan? Desde Antioquía, cuando él regresa a la iglesia que lo envió a justamente fundar estas iglesias en la región de Galacia, en el primer viaje misionero. Estamos hablando alrededor del año más o menos 48, 49 después de Cristo, debido a que el año 50 se desarrolla en Hechos capítulo 15 el concilio de Jerusalén, que justamente aborda la problemática que Pablo expone en esta carta. Y si hubiera sido antes de esta epístola el concilio, seguramente Pablo habría usado eso como argumento para lo que él está tratando aquí de corregir. Entonces, como no menciona el concilio en Jerusalén, lo más probable es que fue escrito antes. Así que eso implica de que Pablo escribe esta epístola poco después de su primer viaje misionero, que fue cuando fundó estas iglesias en Galacia, que fue cuando pasó tiempo estableciendo pastores y líderes en estas congregaciones de Galacia, de la región de Galacia. Ya se acuerdan que les mencioné que es la parte central de la actual Turquía. Ya habían varias ciudades, Iconio, Listra, Derbe, Antioquía de Pisidia, que fue donde el apóstol Pablo hizo gran parte de su ministerio. Entonces, él estaba sorprendido de que después de haber establecido estas iglesias, después de haber pasado tiempo ahí confirmando a los creyentes y después de haber establecido líderes para estas congregaciones, luego de que él regresó a Antioquía, la iglesia misionera que lo envió, ¿verdad? La iglesia enviadora al campo misionero, él estaba sorprendido de que había pasado tan poco tiempo y ellos se habían desviado de la doctrina que él, ¿verdad?, les había establecido, de que él les había enseñado. Así que realmente estaba maravillado. Dice, de que tan pronto os hayáis alejado del que os llamó por la gracia de Cristo. Esa palabra, os hayáis alejado, es una sola palabra en el idioma que fue escrito en el Nuevo Testamento, Metatzedmi es la palabra, y significa literalmente cambio de posición, transferir, trasladar, transportar, un cambio, un cambiar de lado, y figurativamente tiene la idea de pervertir, alejar, cambiar, convertir, trasladar o transponer algo. Ellos habían cambiado de posición, habían cambiado de lado. Pablo estableció una doctrina y ellos muy pronto decidieron o aceptaron, ¿verdad?, cambiar esa doctrina, trasladar esa doctrina en otro sentido. Luego dice, estoy maravillado de que tan pronto os hayáis alejado del que os llamó por la gracia de Cristo para seguir un evangelio diferente, un evangelio distinto, un evangelio que no es el mismo que él estableció, que él enseñó. Ahora, la palabra evangelio, ¿qué significa? Viene de la palabra griega evangelium, que significa buenas noticias, buenas nuevas, una buena noticia. Él le fue a llevar una buena noticia, que es justamente lo que vemos en el versículo 3 y 4, el evangelio de Jesucristo, las buenas noticias de que Cristo es el Señor y el Salvador, y que Él nos libra del presente siglo malo y nos libra, ¿verdad?, de las consecuencias del pecado. Nos da libertad de la condenación del pecado, y nos llama, ¿verdad?, a una vida de libertad en Él. Ahora, él estaba maravillado de que ellos hubieran cambiado, y vamos a ver más adelante cuál fue el por qué de tanta maravilla, o por qué tan
extrañado o sorprendido estaba, porque no solo era por lo pronto que ellos sabían, sino también porque en realidad no tiene mucha lógica entendiendo el verdadero significado de lo que es el Evangelio. Después lo vamos a ver un poquito más en detalle. Pero es interesante que en el versículo 7 luego leemos, no que haya otro. O sea, no está diciendo en ningún momento que hay varios evangelios. ¿Ya? Hay un solo evangelio. Hay un solo evangelio único y suficiente, ya en Cristo. Dice, no es que haya otro, pero luego añade, sino que hay algunos, ya que probablemente eran judíos, que desde Antioquía o desde Jerusalén o de otra zona, viajaron hasta esta zona de Galacia, ¿ya? Para cuestionar el liderazgo y la autoridad del apóstol Pablo y para establecer un evangelio diferente. ¿Ya? Dice Pablo, no es que haya otro, sino que hay algunos que os perturban y quieren, ¿qué dice? Pervertir el evangelio de Cristo. Es decir, no es que hayan varios evangelios, sino que está el evangelio y luego hay otros que básicamente son evangelios pervertidos, en el sentido, ¿no es cierto?, que son distintos, diferentes y por lo tanto corrompidos. Hay una corrupción. De hecho, la palabra perturbar, cuando dice hay algunos que os perturban, la palabra griega es tarazo y significa remover o agitar. Ya, un buen ejemplo de esto es cuando uno agita el agua. La palabra literalmente se te puede traducir como alborotar, conmover, conturbar, inquietar o perturbar. Ya a veces decimos, ¿verdad?, más coloquialmente, cuando alguien viene a revolver. Conocen el dicho, ¿verdad? A revolver el gallinero. Es decir, ¿han visto un gallinero, verdad? Cuando las gallinas están todas alteradas y todas, ¿verdad?, asustadas. ¿Cómo se escucha ese gallinero? No se escucha nada, ¿verdad? El puro grito nomás de las gallinas saltando, las plumas saltando, ¿verdad? Y el cacareo de las gallinas, ¿ya? Bueno, la palabra que usa acá, diciendo hay algunos que os perturban, literalmente significa eso. O sea, hay algunos que están agitando aquí, que están, ¿verdad?, conturbando, que están inquietando, que están alborotando a ustedes. Es decir, ¿verdad?, alguien está llegando ahí a revolver el gallinero. Eso es lo que está Pablo de alguna manera expresando en estas palabras. ¿Ya? Llegó alguien ahí para perturbarles, para turbar la enseñanza, el orden y la doctrina que Pablo había establecido. Y luego dice, hay algunos que os perturban y quieren, ¿qué dice? Pervertir. Esa palabra pervertir, ya es la palabra griega matastrefo, y significa voltear a través, transmutar, cambiar, corromper, torcer, en sentido negativo de la palabra, convertir, depravar, degenerar. Es decir, estos que estaban revolviéndolas allá en Gálatas, ¿verdad?, revolviendo el gallinero, también estaban degenerando, estaban depravando, estaban corrompiendo, ¿verdad?, ese evangelio santo y precioso que el apóstol Pablo, cuando estuvo allá, enseñó y estableció. ¿Ya? Y luego dice, os perturban y quieren pervertir el evangelio de Cristo. Básicamente, enseñando algo diferente. ¿Ya? Dice el versículo 6, retrocediendo un poquito, estoy maravillado de que tan pronto os hayáis alejado del que os llamó por la gracia de Cristo para seguir un evangelio diferente. Y más adelante, en el versículo 8, dice, mas si alguno de nosotros o un ángel del cielo os anunciare otro evangelio diferente del que os hemos anunciado, sea anatema. Es decir, hay diferencias que marcan una perversión. Esto es importante entender, porque no todas las enseñanzas bíblicas realmente son bíblicas. O sea, no todas las enseñanzas que algunos dicen que son bíblicas realmente son bíblicas. No todas las doctrinas en las iglesias cristianas realmente son bíblicas. Hay doctrinas que a veces son distintas, que son diferentes. Y esas diferencias pueden significar una corrupción, o pueden significar un desvío, o un alboroto, o una perversión. ¿Qué era lo que estaba pasando acá? Ahora, esto nos hace poner importancia en lo que es la sana doctrina, la importancia de la sana doctrina. A veces hay creyentes que no toman muy en serio este tema, ¿ya? Y van de iglesia en iglesia,
sin realmente preocuparse de la doctrina que se está enseñando. Bueno, de alguna manera aquí Pablo está estableciendo que es importante la sana doctrina, porque cuando hay doctrinas que son diferentes, que son distintas, aquí mismo Pablo lo menciona como doctrinas que son perversas o pervertidas, que no, al ser diferentes, al ser distintas, ¿no es cierto?, son enseñanzas que están corrompidas y que no se ajustan a lo que él enseñó aquí claramente en su palabra. Por eso es que siempre es importante, hermanos, tener la Biblia como nuestra única autoridad. Ahora, ¿cuál fue el problema de los creyentes en Gálatas? Si ellos habían escuchado la doctrina de parte del apóstol que fue enviado por Dios, que hoy en día esa autoridad, ¿dónde la tenemos? No la tenemos en líderes humanos, no la tenemos en apóstoles, aunque hoy en día muchos se llaman apóstoles. ¿Dónde tenemos esa autoridad? En la palabra de Dios, en la Escritura. Entonces, ¿cuál fue el problema de los Gálatas? Que ellos, en vez de quedarse con la revelación que recibieron a través del enviado de Dios, en ese tiempo que fue el apóstol Pablo, empezaron ¿a qué? A oír, a escuchar a otros maestros, enseñando algo distinto, enseñando algo diferente. Entonces, hoy en día, ¿cómo podemos diferenciar? ¿Cómo podemos distinguir cuando una doctrina es correcta y otra doctrina, por ser distinta, es corrompida? Bueno, de la misma manera como debieron haberlo hecho los de Gálatas, a través de la revelación que ellos recibieron, por medio del apóstol Pablo, que en nuestro caso, hoy en día, básicamente es el Nuevo Testamento, la palabra de Dios. A través de la Biblia, nosotros, comparando Escritura con Escritura y leyéndola en forma constante, y no, ¿verdad?, inconstante, como algunos que tuercen la Escritura, dice el apóstol Pedro, para su propia perdición, sino que leyéndola, estudiándola de manera sistemática y ordenada, podemos marcar y hacer diferencia. Y podemos decir, esto es lo que dice Dios en su palabra. Y si algo es diferente a lo que se enseña en la Escritura, por ser distinto, ¿ya?, y distinto a lo que vemos en la palabra del Señor, entonces es algo corrompido. Podemos hacer esa diferencia. Algo que lamentablemente algunos creyentes en la iglesia de Galacia no lo hicieron. Y por eso estaba tan maravillado el apóstol Pablo, porque él había sido claro en su enseñanza. Pero ellos, ¿verdad?, empezaron a escuchar a otras personas, ¿no es cierto?, con otras enseñanzas diferentes, distintas a las que él había transmitido a la iglesia. Entonces dice el versículo 8, más si aún nosotros o un ángel del cielo os anunciare otro evangelio diferente, distinto, ¿verdad?, del que os hemos anunciado, sea anatema. Ya hemos explicado qué significa esa palabra, anatema. Es una palabra fuerte, es una palabra dura, ya que está diciendo aquí el apóstol Pablo. Literalmente, ¿qué significa? Maldito, condenado, ya excomulgado, literalmente significa prohibido, incluso se traduce en otras partes esta palabra. Sea prohibido, sea maldito, sea excomulgado, sea anatema, sea maldito. Eso es la palabra, es una palabra dura, una palabra fuerte. Pablo está aquí zanjando claramente lo que es el correcto evangelio, la sana doctrina, y lo que es algo corrompido, algo malo, que es diferente, que es distinto. Hoy en día, ya, es importante esto. Lamentablemente en la sociedad y en muchas congregaciones que no siguen fielmente la palabra del Señor, ya toman muy poco, ¿no es cierto?, dan muy poca importancia a las diferencias en cuanto a las doctrinas. El énfasis o la intención que hay hoy en día, ¿cuál es? Unir a las congregaciones, unir a las iglesias. No importa lo que crean, total, lo podemos ajustar, lo podemos acomodar, lo podemos, ¿verdad?, rebajar. ¿Para qué? Para que podamos encajar y podamos, ¿no es cierto?, funcionar en unidad. Es lo que hoy en día llamamos comúnmente el ecumenismo, el esfuerzo ecuménico de unir todas las congregaciones. Ya se da el dicho, ¿verdad?, en la unidad está la fuerza, ¿verdad? Pero también hemos visto y vemos en la palabra del Señor que muchas veces en la unidad, la mayoría de las veces también está la corrupción. ¿Ya? Muchas veces las personas se unían, como en la Torre de Babel, no para hacer la voluntad de Dios. Generalmente, ya las mayorías tienden a equivocarse, sobre todo si estas mayorías no son guiadas por la palabra del Señor.
sino muchas veces por la misma intención o por la misma lógica humana. En este caso, Pablo está diciendo, ¿verdad?, lo maravillado que estaba de que ellos no hubieran hecho esta diferencia, que ellos no hubieran rebajado la importancia del evangelio que él les transmitió. Entonces, en el versículo 7 ya vemos el problema. No que haya otro evangelio, sino que hay algunos que os perturban y quieren pervertir el evangelio de Cristo. Mire lo que dice, por favor, Hechos, no pierdas aquí tu texto en Gálatas, pero acompáñame al libro de Hechos, capítulo 15, versículo 1. Aquí en Hechos, capítulo 15, encontramos más adelante el concilio de varias iglesias que tuvo lugar en Jerusalén para zanjar este problema. Pero en el versículo 1 vemos cuál era el problema. De Hechos capítulo 15, versículo 1. Dice, entonces algunos que venían de Judea, no especifica si era de Jerusalén o de los alrededores, pero eran judíos, enseñaban a los hermanos, si no os circuncidáis conforme al rito de Moisés, miren lo que dice, no podéis ser salvos. Ahí estaba el problema. Más adelante vemos, ¿no es cierto?, que Pablo y Bernabé tuvieron una discusión bastante fuerte, bastante acalorada con ellos, para establecer que no era así, que el evangelio es un evangelio de gracia y que ya no es requerido para los gentiles guardar la ley, que era lo que ellos, los falsos maestros, querían imponer, querían establecer. ¿Ya? La verdad, hermanos, es que hoy en día también muchas veces tenemos el peligro de permear falsas doctrinas si no estamos firmes en nuestra doctrina, si no entendemos la palabra del Señor como para hacer diferencia con otras doctrinas que muchas veces pervierten la enseñanza que hemos recibido. Ahora, probablemente ya había una inmadurez entre estos hermanos allá en Galacia. Volviendo a Gálatas, en el capítulo 1, versículos 8 y 9, dice, mas si aún nosotros o un ángel del cielo os anunciare otro evangelio diferente del que hemos anunciado, sea anatema. Y luego lo vuelve a repetir. Como un padre a veces tiene que repetir varias veces a su hijo, ¿verdad?, para que le haga caso, dice, como antes hemos dicho, también ahora lo repito. Y le dice exactamente lo mismo. Si alguno os predica diferente evangelio del que habéis anunciado, sea anatema. Algo parecido ocurrió con otros hermanos y con otra iglesia que también era un poco inmadura. Me refiero a la iglesia de Corinto. Miren lo que dice en 2 de Corintios capítulo 11. Estamos ahí cerquita. Antes de Gálatas viene Corintios y 2 de Corintios, capítulo 11, versículos 1 al 4, dice, ojalá me toleraseis un poco de locura. Sí, toleradme, dice Pablo. Estaba también un poquito enojado ya con los de Corinto, porque también habían dado lugar a estas enseñanzas. Luego dice, porque os celo, con celo de Dios, pues os he desposado con un solo esposo para presentaros como una virgen pura a Cristo. Pero me temo que como la serpiente con su astucia engañó a Eva, vuestros sentidos sean de alguna manera extraviados de la sincera fidelidad a Cristo. Esa palabra sentidos tiene que ver con lo sensual, tiene que ver con lo emocional, tiene que ver, ¿no es cierto?, con ese aspecto que muchas veces nos es tropiezo al momento de tomar decisiones. Si vemos el versículo 4, dice, porque si viene alguno predicando a otro Jesús, miren lo que dice, otro Jesús, del que os hemos predicado, os recibís otro espíritu del que habéis recibido, u otro evangelio del que habéis aceptado, y ahí Pablo les escribe, ¿no es cierto?, con bastante enojo y un poco de ironía, bien lo toleráis, le dice. Bien lo toleráis. Pero ellos estaban tolerando algo que era malo, que no era correcto. Ya, saltemos al versículo 13, por favor. Dice, porque estos son falsos apóstoles. O sea, hoy en día no solamente hay falsos apóstoles, también en los tiempos neotestamentarios lo sabían. ¿Ya? No hay nada nuevo bajo el sol.
Siempre hay algunos que se creen, ¿no es cierto?, hablar de parte de Dios, siendo que Dios no les ha hablado. Porque estos son falsos apóstoles, obreros fraudulentos, ¿ya?, corrompidos, que se disfrazan como apóstoles de Cristo. Ya nuevamente, no hay nada nuevo bajo el sol. Ya es lo que vemos hoy en día. Versículo 14. Y no es maravilla, porque el mismo Satanás se disfraza como ángel de luz. Así que no es extraño si también sus ministros se disfrazan como ministros de justicia, cuyo fin será, ¿qué dice?, conforme a sus obras. Ahora, volviendo a Gálatas, el problema era ese, de que ellos estaban aceptando, ¿verdad?, y estaban de alguna manera siendo seducidos, al igual que los creyentes de Corinto, por estos falsos apóstoles enseñando un evangelio diferente. Ahora, ahí mismo en Gálatas, ya, pero acompáñenme un poquito al capítulo 3, versículo 1. Ya, después vamos a abordar más este tema más específicamente, pero solo para tener el contexto, dice, oh Gálatas insensatos o necios, ¿ya? Y básicamente esa palabra habla de alguien débil, ¿ya?, y alguien que es una persona que no tiene un fundamento firme. ¿Ya? De la misma manera como el Señor utiliza esta palabra hablando del sabio y el insensato. El insensato que edificó su casa sobre la arena y vino el viento, la lluvia y la tempestad y botó aquella casa. ¿Por qué? Porque oyó la palabra de Dios, pero no la hizo, no la practicó. Para llegar a la madurez es necesario practicar la palabra. ¿Ya? La Biblia dice en Hebreos, para los que por el uso tienen los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y del mal. Entonces, cuando uno está metido en la palabra, puede discernir lo que es correcto y lo que es incorrecto. ¿Ya? Más adelante vamos a hablar un poquito y vamos a ahondar bastante en este tema. Pero el punto que quiero destacar acá es que dice, oh Gálatas insensatos, ¿qué nos fascinó? Esa palabra, ¿ya?, que nos fascinó para no obedecer a la verdad, tiene que ver también con el mismo problema que tenían los de Corinto. ¿Ya? Con la parte sentimental, con la parte sensual, con la parte que atrae muchas veces de la falsa doctrina. Ya donde se promete, ¿verdad?, algo más emocional o se promete algo más llamativo, ya, y que muchas veces hace que las personas se alejen de la palabra del Señor. Volviendo a Gálatas capítulo 1, el mismo apóstol Pablo habla acá, y lo vimos también cuando leímos segunda de Corintios, ya, un ejemplo que no es que haya ocurrido así, pero Pablo de alguna manera está hablando de una manera, usando una hipérbole, ya, una exageración, ya, para describir una situación que si ocurriera, aún así, ellos debieron haberse mantenido firmes en la doctrina que él les enseñó. Dice el versículo 8, mas si aún nosotros, ¿ya?, si aún nosotros, dice, o sea, si yo vuelvo a ir a ustedes y les enseño un evangelio diferente, también debería ser desechado. ¿Ya? Pero añade, más si aún nosotros, o un ángel del cielo, o un ángel del cielo. ¿Han escuchado a algunos decir, no, yo tuve un sueño y vi un ángel? ¿Ya? Hay personas que, hay falsas doctrinas que se han cimentado sobre la aparición de un ángel. ¿Ya? Los mormones, por ejemplo. ¿Ya? A José Smith se le apareció un ángel, el ángel Moroni, por eso se llaman mormones. Ellos prefieren llamarse los santos de los últimos días. Pero el ángel Moroni se le apareció a José Smith y le dio una nueva revelación, que al traducirla, ¿no es cierto?, resultó el libro del Mormón. Un ángel. Ya nos puede parecer algo extraño, nos puede parecer, pero al día de hoy hay personas que siguen en esa denominación, en esa doctrina. ¿Ya? Otros, ¿verdad?, que ven visiones o que han visto ángeles que le han dicho cosas. Bueno, cuidado, el mismo apóstol está diciendo, si aún nosotros o un ángel del cielo os anunciare otro evangelio diferente, y ahí está la clave, diferente, distinto, algo que no es conforme a la Escritura, algo que no, al comparar Escritura con Escritura, resulta que es distinto, que es diferente. Y ese fue el problema, ya que los Gálatas
escucharon a estos falsos apóstoles que venían de Judea a enseñar que para ser salvos tenían que circuncidarse. Ya, seguramente algunos incluso probablemente lo hicieron. Algunos escucharon, o sea que yo recibí a Cristo y soy salvo, pero además tengo que hacer algo más. Según los falsos maestros tenían que cumplir los ritos de la ley, tenían que guardar las festividades judías, tenían que convertirse al judaísmo y por lo tanto tenían que circuncidarse. Entonces más de alguno de los Gálatas dijo, bueno, soy salvo, yo quiero amar a Dios, quizás ellos eran nuevos en la fe, quizás su inmadurez no era como las de Corinto, que era una inmadurez con más tiempo, ya porque los de Corinto Pablo les dijo, debiendo ser ya maestros, después de tanto tiempo, como lo dice también a los hebreos, ya el libro de Hebreos. Probablemente los de Galacia eran más nuevos en la fe, eran como nuevos creyentes, ya eran un poco más ingenuos, pero aún así, ya ellos dijeron quizás, entonces además de recibir a Cristo por la fe, me tengo que circuncidar. Y algunos probablemente lo hicieron. Algunos se circuncidaron para, ¿no es cierto?, ya seguir con este otro requisito que estos falsos apóstoles les estaban imponiendo. Entonces fueron fascinados, fueron seducidos, fueron desviados a un evangelio y a una doctrina diferente. ¿Ya? Bueno, esa fascinación, esa seducción, ese encanto o ese engaño, incluso que el apóstol menciona aquí, angelical, ya es común hoy en día. Mucha gente hoy en día se deja fascinar por grandes doctrinas, por grandes palabras, por grandes predicadores. Hoy en día, con el acceso que tenemos al Internet, podemos fácilmente ser desviados por palabras muy altilocuentes y por palabras muy fascinantes, ¿verdad? Y podemos en algún momento caer o desviarnos o pervertirnos en una doctrina diferente. Por eso es importante, hermano, estar siempre leyendo la Escritura. Por eso es importante estar siempre congregándose y escuchando la palabra del Señor, para justamente no desviarnos. Porque hay muchas voces, hay muchos falsos apóstoles, hay mucha falsa doctrina que hay a nuestro alrededor. Y es ahí donde tenemos que tener cuidado, porque en algún momento podemos ser fascinados, podemos ser seducidos, podemos ser engañados, podemos ser encantados por engaños angelicales o engaños, ¿verdad?, fascinantes a nuestro alrededor. Podemos decir, no, a mí nunca me va a pasar, pero tú sabes bien que uno nunca debe decir nunca jamás, ¿ya? Porque es como escupir al cielo. ¿Ya? La verdad es que el que piensa estar firme, dice la palabra del Señor, mire que no caiga. De ahí la importancia de estar firmemente arraigado, no en palabra de hombres, no en doctrina de hombres, no en fascinación de hombres, ¿ya?, sino en la palabra de Dios. Hay iglesias hoy en día que se han dedicado a fascinar a la gente, a tenerla entretenida, a tenerla motivada, a tenerla activa, a tenerla, ¿verdad?, pendiente de alguna nueva revelación, de alguna nueva profecía, de alguna cosa nueva. Hay iglesias que van cambiando y van evolucionando y se van contemporaneizando. ¿Para qué? Para tener a la gente, pero por una motivación atractiva, por una motivación sensual, una motivación humana, y no por la pura y santa palabra del Señor. Si hay algo en lo que tenemos que estar firmemente anclados, es en la palabra de Dios, más que en cualquier otra cosa. ¿Ya? Muchas veces son esas otras cosas las que nos seducen o las que nos atraen para alejarnos de la palabra de Dios. Y es ahí que tenemos que tener cuidado. Hay algo que no va a pasar. El cielo y la tierra va a pasar, pero hay algo que no va a pasar. Según Dios, es su palabra. Cristo dijo, el cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Ya las estrategias, los énfasis, las actividades, las emociones incluso en este mundo y las experiencias van a pasar. Las cosas de este mundo que nos rodean y que a veces nos acomodan o nos gustan, van a pasar. ¿Ya? Pero la palabra de Dios no va a pasar. ¿Ya? Las comodidades y el gozo y la alegría y la emoción va a ser algo temporal. Pero esto, hermanos, no cambia. A través de los siglos no ha cambiado. En momentos duros y difíciles no ha cambiado. En momentos de prosperidad y de abundancia tampoco ha cambiado. Y tampoco hoy debería cambiar.
Por eso es que debemos estar cimentados en la palabra, no en doctrinas de hombres, que para engañar, dice la Escritura, emplean con astucia las artimañas, las estrategias del error. ¿Verdad? Por eso, hermanos, es que es tan importante hacer énfasis siempre en la palabra y en la sana doctrina. No hay nada nuevo bajo el sol. Lo que pasó en los tiempos de Galacia, ¿verdad? Lo que pasó en la iglesia de Corinto, lo que pasa también hoy en día. Incluso en el Antiguo Testamento. No lo vamos a ver hoy día porque no es el tema puntual, pero si quieres anotarlo y ver un claro ejemplo de que esto es algo común, porque es una debilidad en el ser humano, ya está una historia en Primera de Reyes, capítulo 13, lo puedes anotar y después puedes estudiar, es bien interesante, donde se cuenta la historia de un profeta en el Antiguo Testamento que fue a predicarle muy duro a Jeroboam, un rey pagano, ya un rey alejado de Dios, que estaba en un momento queriendo congraciarse con Dios haciendo un sacrificio en un altar. Y Dios envió a este profeta a decirle, no, tú eres un corrupto, tú estás mal, Israel se ha alejado de los caminos del Señor en su idolatría, y Dios va a traer castigo, y Dios va a traer cautiverio, y para confirmar esa profecía, ya va a ocurrir que cuando yo me vaya, el altar se va a romper y la ceniza se va a derramar, como una prueba de que se va a cumplir su palabra a futuro, que es algo común, ¿verdad?, en las profecías de los profetas antiguos testamentarios, ya es lo que algunos llaman una profecía de doble referencia, ya una profecía cercana que da certeza de algo que se va a cumplir aún más adelante. Entonces este profeta estaba ahí hablando palabras que Dios le había revelado. Y el rey le dijo, no, pero ¿cómo es esto? ¿No es cierto? Y el rey alzó su mano en contra de él y la mano se le secó. Y el rey después humillado fue a decirle, pero por favor, sáname la mano, y le sanó la mano. Entonces después el rey, primero quería destruirlo, después lo quiso premiar, le dijo, no, yo no voy a aceptar ni tu pan, ni tu agua, ni tu vino, y yo me voy porque Dios me dijo que tenía que regresarme por otro camino, no por el mismo camino donde yo había ido. Dios había sido bien exacto en la revelación que le había dado. Y él se fue, el profeta. Pero hubo otro profeta, un profeta mentiroso, que era más viejito, ¿verdad?, más avesado, ¿verdad?, y más engañoso, y fue y lo buscó y lo encontró, y le dijo, Dios me ha revelado que vengas a mi casa. Y él, engañado, fue, y comió con él, y regresó por el camino. ¿Y sabes qué pasó después? Dios lo castigó. El mismo profeta que lo engañó le dijo, ¿verdad?, Dios me dijo que tú ibas a morir. Y así ocurrió, lo encontró un león, lo mató, ¿verdad? Ahí ustedes pueden leer la historia, es bien entretenida. Bien interesante. Pero todo esto ocurre, los dejo ahí nomás para que, a ver si los motivo a escudriñar la Escritura, ¿ya? Pero fíjate que el argumento que usó, ya el falso profeta, el viejo engañoso este que lo engañó, ¿cuál fue? Un ángel del cielo me habló y me dijo, palabra de Jehová. ¿Ya? Así que, hermanos, no hay nada nuevo bajo el sol. Y lamentablemente esta debilidad que a veces nosotros como seres humanos tenemos de ser engañados, de ser seducidos, de ser atraídos, lamentablemente también la vemos el día de hoy. Entonces, tenemos que ser cuidadosos. No tenemos que ser, ¿verdad?, como los creyentes allá en Gálatas, tan ingenuos o tan crédulos por nuestra inmadurez o por nuestra, ¿verdad?, inexperiencia o incluso por nuestra ingenuidad. Sabemos que el diablo está activo más que nunca hoy en día. Dios dice en su palabra, sed sobrios y velad, porque vuestro adversario el diablo anda como león rugiente, buscando, dice, buscando a quien devorar. Y como decimos vulgarmente, el diablo no duerme ni deja dormir, él está ahí permanentemente buscando desviarnos del camino. Si no nos puede hacer pecar, nos va a seducir para llevarnos ¿a qué? A una doctrina falsa. Pero falsa, ¿cómo se manifiesta al principio que es falsa? Porque es diferente. Esa es la palabra clave, diferente. Cuidado con aquellas voces que nos enseñan, cuidado con aquellas doctrinas que nos muestran, cuidado con aquellos personajes importantes, ¿verdad?, o grandilocuentes que predican algo diferente. Y esto no es difícil de discernir. Cuando tú te das cuenta que algo es diferente, ojo, ten cuidado. Porque puede ser
Una falsa doctrina. Entonces, ¿qué hay que hacer? Hay que ir a la palabra del Señor, para que a través de la palabra del Señor se confirme si eso realmente es diferente o es más bien una confirmación de algo que Dios ya había revelado en su palabra. Y ahí es donde tenemos que estar firmemente arraigados en la Escritura. ¿Sabes cómo las personas que trabajan con dinero, las personas que trabajan en los bancos y en estas instituciones, logran tener la habilidad, la expertise para poder diferenciar cuando llegan billetes que son falsificados? Ellos no estudian los billetes falsos. Ellos no se preocupan, ya, porque como siempre está cambiando, cada vez se le ocurren mejores opciones a la gente para falsificar, ya no están preocupados de estudiar los billetes falsos. A ellos los tienen, primeramente los instruyen haciéndose expertos de los billetes verdaderos, tocándolos, mirándolos, arrugándolos, incluso olfateándolos para poder discernir, ¿no es cierto?, cuando algo es distinto. Sí, falso. Pero ¿cómo se determina que es falso? Porque al principio es diferente. Y toman, ¿no es cierto?, la textura es diferente. Ya, a ver, no, el color es diferente. La rugosidad es diferente. El logo que está aquí es diferente. Y luego llegan a una conclusión, ¿verdad? Entonces el billete es falso. ¿Ya? Esas diferencias, ¿ya?, que a veces nos seducen, porque somos dados a esto. Ya sale, no sé, ¿cómo le llaman cuando cuando algo se vuelve tendencia? ¿Ya? Y escuchamos una teoría, o escuchamos, ¿verdad?, una enseñanza, una doctrina. Lo primero que nos va a llamar la atención que es diferente. Y al ser diferente tenemos que ser cuidadosos, porque puede que sea una falsa doctrina. Ahora, puede que sea algo diferente porque quizás en nuestro estudio bíblico o en nuestro propio crecimiento no lo hemos todavía descubierto, no lo hemos visto. Sin embargo, ya a través de los años yo me he dado cuenta que uno fácilmente puede discernir cuando algo que se presenta como diferente termina siendo una falsa doctrina, porque generalmente suena muy bonito. Esto es como las promociones de los llame ahora, llame ya, ¿ya? Que suena, pero si suena demasiado espectacular, ¿ya? ¿Han visto esas promociones? Que uno queda como, ¿cómo he vivido toda mi vida si no tengo eso? ¿Le ha pasado, no? Bueno, eso es propio de la intención publicitaria, ¿ya? Pero generalmente cuando uno escucha una doctrina, una enseñanza, que dice, tanto tiempo que nos han ocultado esta verdad, ¿ya? Realmente esto es radicalmente diferente. Esto me va a llevar a un nivel espiritual que nunca antes realmente alcancé. Cuando prometen algo tan grande o tan, ¿no es cierto?, llamativo, ojo, pestaña y ceja, como dice el dicho. ¿Por qué? Generalmente, es una doctrina corrompida. Es una doctrina distinta que nos puede llevar por un camino diferente. Sabemos, todos conocemos, hemos visto, escuchado o sabido de creyentes que en su tiempo sirvieron al Señor y que fueron seducidos, fueron maravillados, fueron pervertidos por ser necios, como los Gálatas, habiendo sido fascinados, habiendo sido obnubilados, ¿verdad?, por palabras de alguien, ¿no es cierto?, que con antilocuencia y con palabras rebuscadas y pomposas, ¿verdad?, muestran una verdad diferente, que resulta después corrompida. Cuidado, hermanos. Hay tanto acceso que hay a nuestro alrededor a la información. Antiguamente tenía que venir un predicador de otro lado, un maestro de otro lado, introducirse en la iglesia para poder infiltrar falsa doctrina. Hoy en día no es necesario. ¿Ya? Si viene aquí un maestro, que a propósito han venido ya personas con nuevas revelaciones, personas con intención de enseñar otras doctrinas, han llegado a nuestra iglesia. Ya cada cierto tiempo siempre me dejan ahí en el buzón, hay un personaje que me deja un escrito hablando del evangelio puro y verdadero, y son puras cosas raras relacionadas justamente con el judaísmo.
¿ya? Y han llegado personas a nuestra iglesia que incluso me han dicho, no, Dios me reveló que tengo que compartir una palabra con la congregación. Ah, ya, qué bonito, le digo yo. Generalmente las manda el tiro para afuera nomás. Ya vaya a la plaza, ahí puede hacer lo que quiera, pero aquí no. ¿Ya? Pero hoy en día no es necesario eso. Hoy en día no tiene que alguien venir acá y ponerse, ¿no es cierto?, como alguien llamativo para poder llamar la atención, que también ha ocurrido, ¿ya? Pero hoy en día no es necesariamente necesario. Hoy en día, como creyentes, en nuestro contexto cotidiano, estamos expuestos a esto. Por palabras de amigos, por palabras de internet, por palabras de libros o otras cosas que pueden desviarnos del camino, ¿ya? Generalmente tú lo primero que uno va a notar, ¿qué es lo que es? Primero que es diferente. Segundo, vas a notar que algo te va a desanimar. Porque vas a comparar y vas a decir, esto que está acá, ya no me satisface como esto otro que me están presentando. ¿Ya? Generalmente uno ha escuchado varias veces decir, hermano, no, ya la enseñanza en la iglesia no me satisface o no me llena. Cuidado con eso, porque si la palabra del Señor no te está llenando o no te está satisfaciendo, otra cosa lo está haciendo. Y eso es peligroso. Aún un ángel del cielo os anunciar un evangelio diferente que dice la Biblia, sea anatema. Entonces, el llamado que quiero hacer hoy día ya es tener cuidado. Los Gálatas eran nuevos creyentes. Pablo estableció esta iglesia. Y él, con mucho cariño, con mucho amor y mucha dedicación, los dejó con líderes encargados. Pero después de poco tiempo, llegaron deliberadamente otras personas a introducir falsa doctrina. Y, lamentablemente, muchos de ellos cedieron a esto. Y él estaba maravillado. Hermanos, seamos cuidadosos. Estamos en una iglesia donde se enseña y se predica la sana doctrina, pero no estamos ajenos al peligro de la falsa doctrina. Hay hermanos, en la historia de nuestra iglesia han habido hermanos que se han alejado, siguiendo un evangelio diferente, siguiendo doctrinas diferentes. Tengamos cuidado, nosotros no estamos exentos de algo así. El que piensa estar firme, mire que no caiga. ¿Y qué es lo que podemos hacer? ¿Cerrarnos a todo lo que está a nuestro alrededor? ¿Aislarnos y no escuchar nada? No, porque eventualmente siempre vamos a tener voces a nuestro alrededor hablando. Como dice el dicho, no podemos evitar que los pájaros vuelen sobre nuestra cabeza, pero sí podemos evitar que hagan nido en nuestra cabeza. Entonces, ¿qué podemos hacer? ¿Cómo podemos resguardarnos? ¿Cómo podemos estar nosotros firmes en la doctrina en la que hemos sido enseñados? Leyendo, estudiando, meditando y sistemáticamente estando en la palabra del Señor, en la palabra de Dios, en la Escritura. Es en la inconstancia donde muchas veces queda una rendija para que los dardos de fuego de Satanás entren. Cuando somos inconstantes, cuando no estudiamos ni leemos regularmente y sistemáticamente la palabra del Señor, dejamos a veces pequeñas grietas en nuestra armadura para que el diablo pueda entrar, ¿no es cierto?, con su veneno. Tengamos cuidado. Y el llamado principalmente es a establecernos en la revelación que Dios ya nos dejó. Como dice en el libro de Judas, la palabra que una vez fue predicada a los santos. Esta palabra, que es la palabra de Dios, la Escritura, la Biblia. Aquí tenemos nuestra norma de fe, de práctica y conducta. Y si nosotros regular y sistemáticamente cada día estamos en ella, vamos a estar resguardados naturalmente del error. Rápidamente vamos a darnos cuenta cuando algo es diferente. Y luego lo vamos a poder analizar con la palabra de Dios y vamos a llegar a la conclusión de que en muchos casos es falso. Pero para eso, hermanos, tenemos que estar en la palabra del Señor. No seamos ingenuos. No seamos, ¿verdad?, necios como los Gálatas, sino seamos diligentes en estudiar, en leer, en crecer en la palabra del Señor. Vamos a terminar en un momento de oración. Padre Celestial, te doy gracias por
Tu palabra, te doy gracias porque a través de ella somos protegidos de los ataques del diablo. Sabemos que el diablo está como león rugiente y busca devorarnos, y busca apartarnos. Ayúdanos, Señor, a mantenernos firmes en tu palabra. Tu palabra claramente nos muestra ciertas cosas que son fundamentales, como congregarnos con regularidad. Ayúdanos, Señor, a ser obedientes en aquellas cosas que entendemos de tu palabra. Ayúdanos a no dejar, como dice la Escritura, que no debemos dejar de congregarnos, como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos y tanto más cuando veis que aquel día se acerca. Ayúdanos, Señor, a congregarnos con fidelidad. Aleja, Señor, al enemigo que a veces nos perturba, que a veces nos fascina, o que a veces nos seduce, o incluso nos desanima, para no congregarnos con regularidad. Ayúdanos a estar en comunión con los hermanos, y ayúdanos sobre todo a estar en comunión con tu palabra. Ayúdanos, Señor, a estar leyendo tu palabra, estudiándola, meditándola y memorizándola cada día, para así poder, fortalecidos, estar atentos contra las acechanzas del diablo. Y de esa manera mantenernos firmes en tu palabra. No permitas, Señor, que seamos como algunos de los creyentes en las iglesias de Galacia, que fueron rápidamente seducidos, fácilmente maravillados y fascinados por una falsa doctrina. Ayúdanos a mantenernos en el Evangelio puro y verdadero. Te lo pido, Padre Celestial, en el nombre de Jesús. Amén.